Vamos a ir a la palabra, como estuvimos ya con esta serie, ¿no? La autoridad de la palabra de Dios, que el Señor nos continúe hablando, ¿no? Es un tema sumamente importante, ¿no? Porque muchos dicen creer en Dios, pero menosprecian su palabra. Entonces, ¿en qué Dios creen? ¿No? Pero el Dios creador de todas las cosas es quien se revela a través de su palabra. Así que hoy vamos a continuar con este tema, dándole al Señor, pidiéndole, ¿no? que Él sea guiándonos y hablándonos. Bueno, muy bien. El último sábado que estuvimos reunidas, estuvimos viendo de la inspiración de la palabra, ¿no? Que eso es un tema crucial, es fundamental, el saber que la Biblia no es un libro más, no son letras, sino que es la palabra exhalada, respirada por Dios. Amén. Es la palabra viva, palabra poderosa, vimos que actúa en nuestras vidas. Así que bueno, vamos a seguir profundizando, como hablábamos, ¿no? Ese sábado que es sumamente profundo este tema y que no vamos a poder abarcar, ¿no? Porque el Señor es inagotable y cada vez que podemos acercarnos a Él y conocer un poquito más, nos damos cuenta que nada sabemos, ¿no? Qué grande es nuestro Dios, cuán grande es Él. Y bueno, y disponer nuestros corazones para ir paso a paso a través de su palabra, conociéndolo más. Bueno, entonces vimos que la palabra de Dios, ¿no? Fue inspirada, respirada, exhalada por Dios, que tiene total autoridad, porque Dios lo dice, ¿no? La palabra de Dios que Dios dijo es autoridad para nuestras vidas. Entonces, cuando alguien menosprecia la palabra de Dios, menosprecia a Dios. No podemos separar a Dios y su palabra. Así que si decimos amar a Dios, tenemos que amar su palabra. Y amamos su palabra, ¿o no? Gloria a Dios, gracias Señor. Y cuanto más nos acercamos a Él, más conocemos su palabra, más vamos a amar a nuestro Señor y su santa palabra. Entonces, Dios mismo fue quien la ha inspirado y la ha resguardado, ¿no? De tantos ataques que sufrió la Biblia a través de los años. Su palabra es verdad, su palabra nos trae luz, nos trae consuelo, podemos contemplar a Dios al conocerlo, ¿no? Por lo que la palabra nos enseña de Dios. Entonces, también vimos que hombres fueron inspirados de una manera que fueron llevados, ¿no? A escribir esa palabra exhalada por Dios. Y vemos que estos hombres se maravillaban, ¿no? de la palabra de Dios, se maravillaban de la grandeza de Dios, ¿no? Y vamos a comenzar leyendo Romanos 11, el versículo 33, que acá vamos a ver cómo el apóstol Pablo, que sabemos que Dios lo usó mucho, pero él al conocer la palabra se admiraba, ¿no? De esa sabiduría y ese asombro podemos ver acá en este versículo que dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, ¿no? Al ver esa maravilla de Dios, al ver la inmensidad de su sabiduría, él dice: oh profundidad, ¿no? Qué exclamación, decir tremendo, ¿no? La profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Y acá hay dos términos que dice insondables e inescrutables. Insondable es que no puede hallarse el fondo. Inescrutables, que no se puede saber ni averiguar. Es como que estamos viendo, ¿no? Que a veces comparamos con el tema del mar, ¿no? Que a lo mejor supongamos alguien que está viendo desde la superficie y ve algo hermoso del mar y se admira, pero cuando ve un poquito más abajo ve algo más lindo y más abajo y
y una belleza y después una profundidad que no puede seguir, ¿no?, mirando, ni contemplando, ni observando, y sabiendo que en Dios, ¿no?, todo aquello que podemos conocer y ver, nos maravillamos, y seguimos conociendo y nos seguimos maravillando más y más, pero nos damos cuenta que tenemos un Dios tan grande, ¿no?, un Dios soberano, un Dios infinitamente amoroso, bondadoso, bueno, y todos los atributos de Dios que no podemos realmente comprenderlo por completo, ¿no? Y así se encontraba el apóstol Pablo, viendo esa sabiduría de Dios, pero las profundidades, ¿no?, de esa sabiduría, profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Y lo que con esta serie que ahora estamos viendo, que es de la palabra de Dios, ¿no?, de la autoridad de la palabra de Dios, realmente es mi deseo, mi oración, y sé que es el deseo de Dios, que nos apeguemos a la palabra para amarla y amarla más y más, y nos maravillemos y podamos hacer cada expresión, ¿no?, de asombro, de alabanza ante su grandeza, ante su palabra, que podamos hacer propias esas palabras, ¿no? Y ahora vamos a ver el Salmo 119, que vamos a ver también esta actitud, ¿no?, de maravillarse ante la palabra de Dios. Pero antes de ir al Salmo 119, vamos a buscar Efesios 3. Con respecto a esto mismo que de la profundidad, ¿no?, de las riquezas de Dios, de su sabiduría, de sus consejos. Efesios 3, 18 y 19 vamos a leer, ¿no? Dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, ¿no? Esa profundidad que no se puede ver ni alcanzar. Ya estamos hablando también de una anchura, de una longitud, de una altura, ¿no?, inmensamente. El Señor glorioso, que no podemos llegar a ver, ¿no?, todo lo que Él es, todo lo que Él es para nosotras y lo que Él hace, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a ir al Salmo 119, el versículo 103, que dice así: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Qué hermoso tener ese sentir, ¿no?, ante la palabra. No que es algo pesado, no es que es algo aburrido, algo sin sentido, sino que es una delicia, ¿no? Dulce, como dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Qué hermoso podemos, ¿no?, tanto vamos a aprender de este salmo. Este salmo, si lo tenemos que estudiar como verdaderamente tendríamos que hacerlo, nos llevaría mucho tiempo, ¿no? En una tarde, por supuesto, no nos va a alcanzar. Simplemente vamos a ver algunos versículos, pero vamos a ver de esto, ¿no?, cómo vemos ante la palabra de Dios este salmista, cuán maravillado estaba, ¿no? Que esto es cántico a las excelencias de la palabra, ¿no?, el tema de hoy. Y ya leímos el Salmo 119, 103, ¿sí? Muy bien. Entonces, sabemos que vamos a ver la estructura del Salmo 119. Están ahí, ¿no?, con el Salmo 19, vamos a continuar ahí. Es un cántico, una alabanza a la palabra de Dios. Sabemos que los salmos son cánticos. Bueno, este salmo es un cántico a la palabra de Dios, ¿no? ¿Los pudieron estar leyendo? Sí, sé que algunas hermanas estuvieron
leyéndolo. Y bueno, y también les digo que las que todavía no han leído, que lo lean, y que se detengan, ¿no?, leyendo cada versículo y deleitándose en la palabra de Dios, ¿no? Que como cuando nosotros leemos la palabra, que sea como nuestra oración, nuestro deseo, no simplemente conocer qué lindo que lo escribieron o qué hermosa la experiencia que pudo ser en un pasado. No, esto es para nosotras también, para que anhelemos esa palabra y al meditarla veamos todos los beneficios que hay en la palabra, todo lo que produce la palabra en nuestras vidas, todo lo que es la palabra de Dios. Entonces, ahí en el Salmo 119 vemos esto de diferente de los otros salmos. Hay salmos que son de alabanza, ¿no? Salmos que sin ser el 119, sino de alabanza, de ruego, ¿no? Es como que cada salmo es diferente, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, tenés temor, lee tal salmo. Estás alegre, este salmo, para cantar alabanzas, ¿no? Y así sucesivamente. Pero este salmo, el Salmo 119, tiene todo. Podemos ver todo esto, ¿no? Por eso hay que leerlo con ese entendimiento, dedicándole tiempo, ¿no? Tiempo y no a las apuradas. Bueno, entonces ahí vemos que este salmo contiene todo. Para expresar su grandeza, el autor aplica una técnica llamada acróstico. Es como un gran poema que habla sobre la ley de Dios. Es muy especial porque está organizado de diferente manera a los otros salmos. Tiene 22 partes, según el alfabeto hebreo. Una para cada letra del alfabeto. ¿Vieron? Ya, si tienen ahí el salmo podemos verlo, que comienza con una letra del alfabeto griego. Ahí está. Bueno, por ejemplo, esta es la parte de la primera parte, vendría a ser. O sea, Aleph. ¿Vieron que sí? ¿Tienen en sus Biblias? Bueno, cada letra tiene 8 versículos, 8 versos, ¿no? Como si fuesen estrofas. Después vamos a la otra letra y está también 8 versículos que comienzan con esa misma letra. Solamente de 2 vamos a ver, Aleph y Bet. Pero fíjense que la parte colorada que se lee de allá para acá, todo es lo mismo, que comienzan con esa letra del alfabeto. Es verdaderamente una obra de arte, ¿no? Que eso se pierde cuando lo traducen al español, eso no lo podemos ver, pero sí el significado, ¿no? Traducen lo que dice en el original, pero se pierde esa estructura, ¿no? Como un recurso literario es eso, que en el español ya no lo podemos ver. Pero simplemente para que tengamos también una idea de cómo fue escrito este salmo. Entonces, es una verdadera obra de arte dividida por secciones, cada del alfabeto hebreo. Hebreo dije, ¿no? Porque por ahí me digo griego, pero es hebreo. En la traducción al español, entonces, eso se va perdiendo. Pero podemos ver cuán maravillosa es la palabra de Dios. Entonces, acá vemos que el salmista deja ver que para su vida la ley de Dios es lo mejor, ¿no? Y podemos ver el señorío de Dios sobre ese salmista, ¿no? Y cómo podemos demostrar que ¿se acuerdan que estuvimos viendo los que desprecian el señorío? ¿No? Los que rechazan la autoridad de Dios. ¿Y de qué manera se rechaza directamente la autoridad de Dios? Rechazando la palabra de Dios. Porque de esa manera Dios nos instruye, nos encamina, ¿no? Y de esa manera, es de la única manera que nos podemos acercar a Dios, porque Dios nos marca la manera, no es que cada uno lo hace como quiere. Entonces tenemos que entender
eso, ¿no? El ser humano tiene que entender eso, que la palabra de Dios es autoridad sobre nuestras vidas. No está para cuestionarla, no está para dudar, ni para agregar, ni para quitar. Todo eso lo vimos. Es para aprender, para acercarnos a Dios, para conocer sus consejos y para obedecer, para poner por obra con la ayuda de su Espíritu Santo. Eso no va a ser, no podemos hacer humanamente, es imposible humanamente agradar a Dios, ¿no? La ley no podemos cumplirla jamás, ni al pie de la letra. Para eso está el Señor preparándonos a través de su Espíritu Santo para poder prepararnos para ser perfectos, ¿no? Como leímos que para eso fue la palabra nos fue dada, ¿no? Que fue inspirada para que podamos ser perfectos para el Señor. Entonces, bueno, acá vamos a ver que está muy ligado el Salmo 119, muchos versículos son muy parecidos al Salmo 19. Si uno va al Salmo 19, no lo vamos a leer ahora, pero si vamos al Salmo 19, 7 al 11, apúntenlo después, si quieren leer, es muy parecido, ¿no? El contenido de lo que vamos a estar compartiendo del Salmo 119. Bueno, ahora sí, vamos a la primera parte del Salmo 119, que dice así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus caminos. Ojalá fuesen ordenados mis pasos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Verdaderamente, el leer versículo por versículo es maravilloso. Ahora no nos vamos a poder detener, pero por eso les digo que en sus casas traten de leerlo y deténganse, examinen la palabra. Fíjense que cada versículo menciona algo de la palabra, pero bueno, comienza diciendo bienaventurados, ¿no? Es el fruto, es el producto final, por decirlo de alguna manera, de los que andan en los caminos de Dios. ¿Y cómo podemos andar en los caminos de Dios si desconocemos su palabra? Es imposible. Entonces está sumamente ligado, ¿no? Conocer la voluntad de Dios con conocer su palabra. Todo lo que el Señor quiere que sepamos está acá, todo lo que necesitamos está acá, ¿no? Y pedir al Señor ese entendimiento, que Él nos ilumine para poder comprender esto que fue revelado en su palabra. Entonces, ahí leímos en esta primera sección, pero en el versículo 4, ahí donde están, dice: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta, ¿no?, al leer? Y también les digo, quienes ya leyeron el Salmo 119, que lo hagan de nuevo, ¿no? Y que puedan detenerse. Pero es muy llamativo cómo acá el salmista entiende perfectamente que a Dios no se lo busca a medias, que a Dios no le agrada la tibieza, ¿no? No es que guardemos un poco su palabra, sino que acá dice que tú guardaste que tus mandamientos sean muy guardados. O sea, tenemos que detenernos para saber cuál es la voluntad de Dios para agradarle. Muy guardados tus mandamientos. En el versículo 7 dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. ¿De qué manera lo vamos a alabar? ¿De qué manera lo vamos a buscar? De todo corazón, también dice. No es a medias. Dios no se conforma con
que le demos una parte de nuestro corazón. Dios nos quiere por completo para Él, ¿no? Completamente para Él. Y esto tira por tierra a veces los argumentos que uno puede decir, bueno, no, total, Dios, con que creas en Dios ya está bien, ¿no? No es solamente creer, sino que es conocer a Dios, es conocer para agradarle. Sabemos que Jesús agradaba al Padre porque Él hacía todo lo que el Padre le decía. Él era obediente, Él era agradable, ¿no?, al Padre. Y Dios quiere también eso de nosotras, que seamos obedientes, que podamos ser agradables para Él. Amén. Bueno, entonces, este versículo que leímos recién, el 4, en otra versión dice, y seré obediente a tus mandatos, no me abandones. No, a ver, me parece que el último, el 8, sí. El 8. Que bueno, ahí está, porque agregué algunos versículos que no tenía acá, pero esta sección termina diciendo, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. O sea, empieza diciendo qué bienaventurados que son los que andan en los caminos de Jehová, ¿no? Sabiendo que es la dependencia con el Señor quien va a poder hacer que sea esto real. Si no dependemos de Dios, eso no va a ser una realidad en nuestras vidas. Y en esta sección, en ese versículo 8 que dice, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. El deseo de guardar sus estatutos y clamar al Señor que no nos suelte, ¿no? Entendiendo que sin Él nada somos. Sin Él nada somos. Y ahí está en otra versión, y seré obediente a tus mandatos, no me abandones. Ese anhelo ferviente, porque es hermoso poder ver esto en cada versículo. Ahora sí vamos a la otra sección, a partir del versículo 9, que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Como les decía, vemos que en cada verso, en cada versículo, vamos a ver un término que se refiere a la palabra, ¿no? Y a partir del versículo 15 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. Y entonces así no me olvidaré de tus palabras. O sea, primero tenemos que recorrer eso para después decir, no me olvidaré de tus palabras, ¿no? Poder atesorar en nuestro corazón, poder meditar, como dice acá, ¿no? Poder considerar los caminos de Dios, regocijarnos en sus verdades. Y así no olvidaremos su palabra. Amén. El Señor nos va a ayudar. En la otra sección, a partir del versículo 33, también es muy importante tener en cuenta que esto es fundamental también para nuestras vidas, el dejarnos enseñar por Dios, ¿no? De tener siempre ese corazón de ser enseñadas. No creer que ya sabemos todo, no creer que ya, que ya porque a lo mejor leímos la Biblia de tapa a tapa, ya sé todo. No, tenemos mucho más y más que aprender. Vemos como decía el apóstol Pablo, ¿no? Oh, profundidad, ¿no?
de esa manera. Nunca nos quedemos con creer que ya sabemos, porque sabemos lo básico. Hay personas que se conforman con eso, sé lo básico. Jesús es el camino, ya está. Pero si Dios dejó su palabra, es para que aprendamos que hay mucho más, hay mucho más. ¿Y qué significa eso, que Jesús es el camino? ¿No? Que no es solamente una frase. Entonces acá en el versículo, a partir del versículo 33, dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. ¿No? Qué hermoso. Ahí vemos cómo sigue avanzando, ¿no? en sus peticiones, en sus ruegos, ¿no? Este salmista. Y en el versículo anterior a esta sección, que es el 32, que dice: por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Cómo no conformarnos, ¿no? Decir, bueno, ya con lo que sé, ya estoy bien. Miren cuánto tenemos que aprender de este salmista. No se sabe bien quién es, porque no está escrito. Se cree que es David, pero también se piensa que dan otros nombres. Pero bueno, por eso decimos el salmista. No podemos decir es tal si no lo sabemos. Cuánto que aprender, ¿no? de este salmista. Cómo amaba la palabra de Dios y cómo sabía que cuanto más se acercaba a Dios, más entendimiento iba a tener, ¿no? Y correr en sus caminos cuando ensanche mi corazón, cuando ese entendimiento, ¿no? sea más y más. Entonces, acá en esta sección vemos: enséñame, oh Jehová, enséñame, dame entendimiento, ¿no? Ese ruego, guíame por las sendas, porque en ella tengo mi voluntad, ¿no? Ahí está mi voluntad, hacer tu voluntad. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Vemos cómo la palabra de Dios, al amar la palabra de Dios, realmente nos santifica. Ese deseo de no querer estar asociado con la maldad, ¿no? No querer estar fuera de esos caminos del Señor, como dice acá, que mis ojos no vean vanidad, ¿no? Y así quita de mí el oprobio que he temido. Bueno, porque buenos son tus juicios. Y ahí vamos a ver las palabras que se usa con respecto a esto, a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Entonces, reconoce, en cada sección podemos ver esto, reconoce la autoridad de la palabra de Dios. Que este es nuestro tema, reconocer la autoridad de la palabra de Dios, que es, la Biblia es superior a cualquier otro libro. No hay comparación. La Biblia es la palabra de Dios. Y todo consejo que esté en contra de su palabra no tiene que ser recibido por nuestro corazón. Es la palabra de Dios, agradar a Dios. Entonces, sabemos que con el poder de Dios podemos continuar este camino. No se puede sin el Señor. La vida cristiana es algo constante y la dependencia del Señor es algo constante. Fíjense que los guardaré hasta el fin, ¿no? En todo momento. No me dejes, guardaré tus estatutos, no me dejes, ahí esa dependencia. Este salmo entonces nos muestra que el Señor es la puerta, que el Señor es luz, ¿no? Que es lámpara a nuestros pies. Es luz y lámpara a nuestros pies que nos guía. Sabemos que el Señor dijo que el que me sigue no andará en tinieblas,
¿no? Y acá la palabra, en este salmo, habla que la palabra es luz, es lumbrera a nuestros pies. En un mundo que sabemos que está en las tinieblas, y el Señor nos da su palabra para que podamos saber qué paso tenemos que dar, ir dando. Hagamos de cuenta que estamos en un túnel bien oscuro y que verdaderamente tenemos que caminar por ahí. Podemos pisar cualquier cosa, podemos meternos en cualquier lado y no nos vamos a dar cuenta. Pero cuando hay una lámpara que nos está guiando ahí, supongamos en nuestros pies, aunque sea tenemos que ver qué paso vamos dando, y es eso lo que el Señor nos quiere llevar a que vivamos, ¿no? Esta verdad, que Él sea nuestra guía, que Él sea la luz de nuestras vidas. Y cada paso que demos, aquí está en su palabra, nos marca, ¿no? Por las sendas, por sus caminos. Entonces necesitamos oír la voz de Dios, y su palabra es su voz, su palabra. Enséñame, oh Jehová, tus estatutos. Ahí también vemos la fuerza o la fortaleza del Señor por medio de su palabra. En varias oportunidades el salmista dice: avívame, vivifícame, ¿no? Todo eso hace la palabra de Dios. Y a veces uno lo deja o le dedica poco tiempo, y si supiéramos que es medicina para nuestras vidas, para nuestros huesos. Entonces esto es un llamado a la constancia y un llamado a la dependencia. Entonces el salmista no solo pide conocer, sino entender. Entender, enséñame y dame entendimiento. Dirige mi caminar, dirige mis pasos, para poner en práctica, ¿no? Para poner en práctica. El verdadero cristiano es un discípulo que tiene una actitud dócil, enseñable, humilde, quiere ser enseñado, quiere ser instruido, sabe sus limitaciones y recibe con humildad la corrección. Tenemos que pedir al Señor ese corazón, un corazón dócil, porque el que tiene el corazón endurecido rechaza el consejo de Dios, rechaza la palabra. Pedir al Señor que nos dé ese corazón humilde, rendido, enseñable, dócil. Amén. La fe cristiana tiene que ver con aprender. Estamos en un constante aprendizaje, constante. No nos olvidemos de esa palabra, constante. Entonces la palabra de Dios limpia nuestro camino, es lo que podemos ver, nos protege de pecar contra Dios, nos advierte. Al conocer la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos puede dar convicción de pecado. Conocemos qué es pecado, qué es lo que a Dios no le agrada, y también conocemos qué es lo que sí le agrada, porque simplemente no es que nos dice no hagan esto, sino que qué es lo que sí tenemos que hacer, y eso el Señor también nos muestra en su palabra. La palabra entonces, como vemos en este salmo, nos vivifica, nos fortalece, vemos la misericordia de Dios que se extiende, nos trae salvación su palabra, nos infunde esperanza, nos da vida, nos consuela. Tiene un sabor dulce la palabra, dulce como la miel, nos sostiene, es luz, nos da entendimiento, dirige nuestros pasos, provoca alegría, nos libera. Todo eso la palabra de Dios. Y hay muchísimo más, Todo lo que es lo que la palabra de Dios es y todo lo que la palabra de Dios hace. ¿Sí? Porque si la palabra de Dios es eficaz, como dice un versículo que hoy no lo vamos a ver, ya lo vamos a ver en su momento, eficaz quiere decir que hace lo que dice que hace. Si la palabra de Dios nos revela que la palabra hace
esto, es porque lo hace. El tema es qué actitud tenemos nosotros hacia la palabra. Si no creemos la palabra, ¿no? Como dijimos el último sábado, hay veces que o conocemos demasiado pues superficialmente, sabemos los versículos, pero en el momento que los tenemos que aplicar, no los tomamos como de parte de Dios, parece como una frase más. No creemos en el poder de Dios. ¿Sí? Como hacían los saduceos, ¿recuerdan? Que le quitaban poder a la palabra. Pero nosotros tenemos que pedirle al Señor que creamos su palabra y que podamos entender el poder que tiene la palabra de Dios. El poder para convertir el alma, ¿se acuerdan? ¿Qué más que eso? O sea, si puede producir vida, puede restaurar, puede sanar. Bueno, y todo lo que estuvimos diciendo recién y más, porque vamos a seguir viendo más cosas. Pero con respecto a este salmo, el Salmo 119, es la grandeza de la palabra. Y vieron cuando una persona nos pasa a nosotras con Dios, por ejemplo, que queremos hablar del amor de Dios, queremos describir el amor de Dios y no nos alcanzan las palabras. ¿No les pasa a veces que decimos, Señor, ¿cómo puedo agradecerte? No me alcanzan las palabras. ¿Cómo puedo describir tu amor tan grande? No me alcanzan las palabras, ¿no? Y cuando leía este salmo, pensaba como que el salmista, como que le brotaban las palabras, ¿no? Como, y que no iba a decir, bueno, la palabra de Dios es santa y quedó ahí. No, es esto, es la que vivifica, es lo que nos da luz. Y de nuevo, ¿entienden? Como que es un torrente de tal como dice, un cántico a las excelencias de la palabra de Dios. Es un cántico, ¿no? De las maravillas del Señor. Guardaré, Señor, tu palabra con todo mi corazón. Te he buscado, Señor, guárdame. No un ruego, después una alabanza, así como estuvimos diciendo de la estructura, ¿no? Después una afirmación, una conclusión, y después de nuevo, Señor, ahí pidiendo que no lo deje, no lo abandone. Yo no sé si ustedes en sus Biblias tendrán marcados versículos de este, no sé, miren sus Biblias. ¿Tienen versículos marcados? ¿Sí? Hay muchos versículos que son muy citados, ¿no? A ver, ¿alguien me quiere leer alguno que tenga de los que no leímos recién? ¿Sí? 43. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Qué hermoso. Sí, 44 y 45. Siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hermoso, hermoso. Habla de la libertad que produce la palabra de Dios. Recuerden que habíamos visto cuando en el primer tema, cuando vimos el tema de la inspiración de la palabra de Dios, que hombres fueron llevados según experiencias que tuvieron, ¿no? Que no es simplemente que escriben ajenos a lo que tenían que escribir. Este salmista está diciendo cosas, vivencias que él tuvo, pero fue guiado por Dios, ¿no? Fue guiado por Dios, porque acá también dice, líbrame de oprobios, o sea, de las aflicciones que uno tiene que pasar, ¿no? Pero ver la mano de Dios, nos muestra cómo tenemos que orar, porque a veces también pasamos por circunstancias difíciles y nos ponemos a llorar, o pedimos oración, o hablamos de esa situación, y nos olvidamos del primer punto, orar. Primero nosotras con Dios, ¿no? Y llevar nuestra causa, llevar nuestra aflicción, nuestra petición delante de Él, nuestra necesidad. Y después todo lo demás, si queremos pedir oración, perfecto, correcto, que nos ayuden, que nos
para eso como cuerpo tenemos que, ¿no? También sabemos que llevamos las cargas unos de los otros, pero nuestro primer paso es, así como hace el salmista, líbrame, Señor, vivifícame, en tus juicios espero, ¿no? Y así, la palabra de Dios. ¿Alguien quiere? Sí. 92, sí. No hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Tremendo, hermoso, 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 hermoso. Porque cada versículo, y quien no lo haya vivido, capaz que dice, sí, lindo, sí, está bueno, ¿no? Pero quien entiende esta verdad, delicia, es una delicia a nuestras vidas, más que la miel dulce a nuestro paladar, ¿no? Es como, ay Señor, qué hermoso, y vamos al siguiente versículo, y vamos al otro, ay Señor, esto es hermoso, qué hermosa es tu palabra, qué hermoso que eres tú, porque Él revela quién es, ¿no? Él revela su poder, su amor, su misericordia, Él en medio de su pueblo. Oh, cuando amo yo tu ley, ¿no? Que la vez pasada leímos también, todo el día es ella mi meditación. Todo el día, el corazón lleno de su palabra. Tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Hazme entender, tenemos que también entender nosotras que tenemos ese corazón rebelde, que a veces no queremos o no estamos tan apuradas en otras cosas y dejamos al Señor, pero acá dice, Señor, hazme entender y aprenderé. Yo quiero aprender, Señor. ¿Tenés otro más? Sí. 23. Ordena mis pasos por tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñaré de mí. Qué hermoso, qué hermoso. Sí, por favor. Sí. Qué hermoso. ¿Qué versículo? 96. Sí. No. Tremendo, tremendo. Es para maravillarse, maravillarse. ¿Vieron cuando queremos hablar de algo? Supongamos nos compramos algo, ¿no? Voy a decir un ejemplo muy básico y muy simple, ¿no? Alguien se compra una campera y puedes decir, una persona, ¿no? Compró su campera y dice, sí, porque es abrigada, y listo. Pero otra que está como maravillada de su campera, te va a decir abrigada y tiene capucha y esto y el otro y sigue con las descripciones. Y cuando terminó va a seguir contando las bondades de su campera, por ejemplo. Bueno, es algo así, ¿no? Las maravillas de la palabra de Dios, y no solo esto, sino esto y con otras palabras y de nuevo y vamos de nuevo. ¿Cuántos versículos tiene este salmo? 176. ¿Cuántos versículos? Y verdaderamente mi deseo es que este salmo es recordado por lo largo que es, por lo extenso que es, pero qué hermoso que lo recordemos por las delicias que hay en este salmo. A veces se ríen del salmo aburrido, 119, pero qué manjar, ¿no? Qué manjar. Sí. Como dice el versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu derecha. Qué hermoso, abre mis ojos. Sí. Sí. El Salmo 125 también dice, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, porque han inventado el bien. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro, muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos, sobre todo las cosas, y aborrecí todo
Qué hermoso. 125 al 128. Hermoso. Por eso es una delicia y uno sigue mirando y va a encontrar y qué hermoso, expresado, parecido, pero con otra profundidad, fíjense. No es todo lo mismo. Como que vamos a lo profundo, vamos otra cosa más y otra cosa más, ¿no? Y vemos que la palabra de Dios, como les dije, en cada versículo está como un sinónimo. Por ejemplo, la ley de Jehová, sus caminos, también es por la palabra, testimonios, a ver cuál más, mandamientos, muy bien, juicios, muy bien, y vamos a encontrar en cada versículo algo de eso. Como de cada versículo habla de la palabra. No es que de cada sección, ¿entienden? Sino cada versículo, en la sección tienen 8 versículos que comienzan con la letra de esa sección, ¿no? de la letra del alfabeto hebreo. Y vemos cada versículo, cada verso que habla de la palabra. Qué hermoso, qué hermoso. Así que bueno, les dejo esta tarea, ¿no? Lean, compártanse entre ustedes, mándense versículos, mándenme a mí también, yo les voy a mandar a ustedes, pero vamos a alimentarnos y vamos, de alguna manera, ¿no? De alguna manera vamos a disfrutar un poco más, porque vamos a tener que pasar a otro tema, sí, que es de la palabra, pero seguramente siempre vamos a estar vinculadas con este tema, ¿no? Con el Salmo 119, que es exclusivamente a la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a orar.